Bendiciones, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Como cada lunes y cada viernes estamos transmitiendo desde casa para compartir enseñanzas bíblicas, lo que el Señor nos mandó a hacer, enseñar la palabra de Dios, amén. Ahora ya con toda la tecnología queremos estar llegando a cada hogar y estar compartiendo este tiempo. Sí, hoy feriado, podemos disfrutar de nuestra casa, podemos disfrutar de este tiempo para compartir entre los hermanos. Normalmente hacemos la transmisión a las 22 horas. Hoy lo voy a estar compartiendo más temprano, dejándolo ya preparado, grabado, para que todos puedan estar disfrutando en este día de esta enseñanza, que tiene por título que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Sí? Lo que enseñó el Señor Jesús, que no haya idas y vueltas en nosotros, en nuestras decisiones, que no juremos en vano tampoco, ¿sí? Que no digamos una cosa y después resulta que hacemos otra. El Señor quiere que estemos comprometidos con nuestra palabra. Una promesa de un hijo de Dios tiene que ser un documento, tiene que ser algo firmado y sellado como si fuera por un escribano público. A ese nivel nosotros debemos dar nuestra palabra y cumplirla. Amén. Estoy compartiendo con todos los amigos en los grupos, ¿sí? Un segundo y ya entramos en la palabra en sí. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder transmitir, que tenemos otra vez el Facebook a disposición, el Wi-Fi. Gracias a Dios por eso. Bueno, ahí están, todos los amigos ya están avisados de que estamos transmitiendo, y es un compromiso que yo quise tomar con el Señor. El Señor me dijo: quiero que enseñes mi palabra como maestro, quiero que enseñes, quiero que el pueblo pueda ser entendido en lo que es la profundidad bíblica, la profundidad doctrinal, que el pueblo no sea confundido jamás, que no perezca por falta de conocimiento, que no sea engañado, que no sea turbado su corazón. Así que yo quiero compartir en esta noche esta palabra en San Mateo, ¿sí? Pero primero vamos a orar, vamos a entregar al Señor toda carga, toda situación que venga a nuestra vida en esta hora, que Dios pueda despejar nuestra mente, que podamos estar atentos a la enseñanza y que podamos absorberla y guardarla en nuestro corazón. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, porque me estás dando la oportunidad de traer, Señor, luz sobre la tiniebla, de poder, Señor, abrir la mente y los corazones de tus hijos, Señor, a través de la Biblia. No es palabra de hombre, no es palabra del pastor Fabio, es palabra de Dios. Es, Señor, lo que Jesús transmitió a su pueblo, a sus discípulos. Espíritu Santo, ahora ruego para que los corazones de mis hermanos estén atentos, estén hambrientos de ti, y que puedan, Señor, ser alimentados, que puedan ser saciados. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar compartiendo en primer lugar Mateo capítulo 5, versículo 33. Mateo capítulo 5, versículo 33. Busca su Biblia ahí, si tiene una Biblia de estudio o una Biblia Reina Valera, ¿sí? Reina Valera mejor, para poder estar hablando el mismo idioma. Hay distintas versiones de la palabra, algunas son más sencillas, como la traducción actual. Vamos a estar leyendo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Mateo capítulo 5, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Aunque hoy hay tintura, uno la puede teñir, pero cuando esa tintura pasa, esa tintura se desvanece, el color vuelve a lo natural, a lo que Dios creó, ¿sí? Y eso es lo que hace muchas veces el enemigo.
disfrazar, teñir de otro color el pecado o la circunstancia que estamos viviendo para que creamos que es lo bueno, pero detrás de eso vemos la realidad. Y dice: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y el versículo 37: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, o sea, viene del infierno, viene del enemigo, de Satanás. Si nosotros agregamos algo a la verdad, se torna en una mentira. Y eso es lo que el Señor nos dice, como nos dice también que no agreguemos una sola palabra, una sola letra a lo que Él escribió en la palabra, a lo que Él dejó asentado, que es la verdad absoluta y que es lo que nos hace libres. Amén. Así que quiero compartirte un estudio que estuve revisando, que estuve analizando en este día, y dice: que tu sí sea sí, un sí afirmativo, y no un sí condicional. Hay un sí afirmativo y un sí condicional. Vamos a leer entonces. Dice: la palabra enseñada de un cristiano debe ser tan confiable como un documento firmado, rubricado con la huella digital, ¿sí?, y autenticado ante un notario o un escribano. Dice: su sí debe ser un sí afirmativo y no un no condicional. El sí afirmativo, que se escribe con tilde, con acento, es un sí, con acento fuerte, es el que asevera, y ese es el que debemos usar para confiar, para confirmar, para asegurar, para certificar que lo que hemos prometido lo cumpliremos, pase lo que pase, y que la gente con la que nos hemos comprometido puede descansar confiada en que no nos retractaremos al final. Yo conozco de alguien que dijo: sí, Señor, sí, yo te voy a ser fiel hasta la muerte. Y ahora lo vamos a estar viendo eso. Dice: el sí condicional, que se escribe sin tilde, o sea, ese que y sí, puede ser, es un sí condicional, es el que supedita las cosas a eventualidades, que en lugar de confirmar, supedita todo al cumplimiento de ciertos requisitos. Sí, pero depende de otra cosa. Yo me comprometo, pero no estoy dando un sí rotundo, como estábamos viendo recién, un sí con acento. Dice: claro que no es malo en los casos en que se precisa del cumplimiento de obligaciones de la contraparte. O sea, si hay algo que no depende completamente de mí, yo no puedo asegurarte, yo no puedo decir un sí por otro, no puedo comprometer mi palabra cuando hay otros que pueden fallar, que no depende totalmente de mí. En mi voluntad puede estar el hacer, pero no todo depende de mí. Nosotros muchas veces en la iglesia declaramos cosas, decimos cosas por emoción, ¿sí? Digo nosotros porque yo no soy perfecto. Trato de servir al Señor de la mejor manera posible, pero hay hermanos que muchas veces dicen: sí, pastor, yo me voy a comprometer, yo le aseguro, pero cierre los ojos, duerma tranquilo, y ahí me pongo nervioso. Cuando me dicen duerma tranquilo, quédese tranquilo, es como que no puedo confiar, necesito estar ahí presente, ¿sí? O uno le delega una tarea a alguien porque uno necesita delegar, porque no podemos estar en todos lados, no somos Dios. Pero a la vez, ¿cómo cuesta, no? Poder confiar en el otro y en este tiempo que la palabra tenga validez. Yo creo que hoy en día nos vamos a ver distinguidos del mundo justamente por nuestra validez en la palabra, por ser transparentes, genuinos y por cumplir, aunque a veces tengamos que perder. Si dijiste que sí, es sí. Si no te conviene, no importa, diste tu palabra, confía en el Señor que Él te va a recompensar. A veces nosotros damos un sí si nos conviene, y eso es condicional. Nosotros tenemos que ser incondicionales. Aunque no nos convenga, aunque parezca que no nos trae bendición, nosotros le decimos sí a la necesidad, sí al momento de infortunio, y Dios se va a hacer cargo de tu necesidad. Dios dice en su palabra: primero el reino y mi justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces quiere decir que Dios siempre pagará bien. Él no te va a dejar ni te va a desamparar.
Claro que no es malo en los casos en que se precisa del cumplimiento de obligaciones de otra parte, como por ejemplo, te pagaré si me entregas la mercadería en la fecha exacta, o te compraré si me das una garantía, etcétera, etcétera. Podemos decir un montón de ejemplos. Y es normal, nosotros damos un sí de acuerdo a las circunstancias, no estamos advirtiendo, si vos me cumplís yo te voy a cumplir, y eso no está mal. Lo que sí está mal es prometer y no cumplir. Dice, por si es malo dejar el sí condicional como una posible excusa, vamos a ver si te pago, si puedo paso por allá a las 8, si de pronto me dan ganas te hago el trabajo, si me animo te ayudo. Ahí ya estamos hablando de una condición que prácticamente sabemos que no se va a cumplir. Estamos esperando el milagro. ¿Sí? Eso no es un sí, eso es un ni o un no directamente. Y nosotros queremos que sea un sí. A veces forzamos para que nos den un sí. Y cuando no sale algo espontáneo, de nada nos sirve, porque nos termina lastimando. Estamos esperando en promesas falsas, o en promesas ficticias que nosotros mismos consideramos como promesas reales. Existe también la costumbre de algunos a agregarle juramentos a sus palabras con el fin de que sus promesas alcancen mayor credibilidad. Yo a veces digo, sí, pero te prometo, pero te juro por mi vida, te juro por lo más sagrado, ¿sí? Y a veces hacemos ese tipo de rituales que a Dios no le agrada. Y ahora te voy a explicar por qué. Aquellos que tienen por costumbre jurar, no lo hagan en vano. Dice, pero Jesús nos enseñó a no jurar, a no decir que algo lo prometemos por nuestra madre o nuestros hijos, o que si no lo cumplimos, que nos parta un rayo, hay muchos que dicen eso, o que si estamos mintiendo, que nos trague la tierra. ¿Sabe que en el pueblo de Israel, en el momento donde ellos hablaron mal del Señor, y vociferaban y hablaban mal de Josué y de Moisés, en un momento se abrió la tierra y los tragó? A una parte de ese pueblo, que era el propio pueblo de Dios, esa tierra los tragó por pecadores, ¿sí? Por haber blasfemado contra el Señor. Entonces tengamos cuidado con las promesas que hacemos. Lo que nuestra boca habla se escucha, tiene resonancia. Una vez que sale de nuestra boca, como dice la palabra que Dios suelta no vuelve a Él vacía, sin hacer lo que Él quiere que haga. Entonces, cuando nosotros también soltamos una palabra, soltamos bendición o soltamos maldición. Así que te pido por favor que no vuelvas a prometer o a jurar sobre algo si tu sí no es un sí. Porque lo que vos decís es lo que te condena o lo que te bendice. Amén. Esas expresiones, dice, están de más, son ociosas y desagradan a Dios. Lo que debemos hacer es ganarnos la fama de ser personas de palabra. ¿Vieron que dicen, hazte la fama y échate a dormir? Bueno, hoy en día es muy común eso, ¿no? Entonces, si nosotros nos ganamos la fama de ser genuinos, de ser verdaderos, le vamos a estar dando la gloria a Dios. Y eso es lo principal. Nosotros no hacemos nada por nosotros mismos, porque ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros, si somos verdaderos creyentes. Entonces, ¿qué mejor que dejar a Dios bien parado? Él no necesita que lo defendamos, no necesita que hagamos nada, simplemente que seamos buen testimonio. ¿Para qué? Para poder ganar almas para Cristo, para que la gente pueda confiar. Hoy en día, yo creo que la gente ya no confía en nada ni en nadie, en ningún político, en ninguna promesa de este mundo, porque la mayoría no se cumplen, porque están infundadas con un beneficio propio, para poder adquirir ellos un beneficio, y por el contrario, nosotros cuando prometemos algo lo hacemos desinteresadamente, lo hacemos por amor a la obra de Dios, y lo hacemos para que Dios se glorifique en nosotros, a través de nosotros. Así que te animo a que estés esta noche meditando sobre tu sí, que sea sí, y tu no, que sea un no. A veces nos cuesta decir que no para que la otra persona no se ofenda, pero ¿no es peor que se ofenda a Dios? ¿No es peor que le estemos mintiendo al Señor? ¿Qué importa que la persona se ofenda? Si nosotros somos transparentes, si somos genuinos, si estamos diciendo, no, mira, mañana no te voy a poder ayudar, mañana no cuentes conmigo,
mañana no tengo ganas, no es mi día, no es tu día de suerte. Contá con otra persona. Entonces yo le estoy dando la posibilidad a la otra persona que busque ayuda en otra parte. No es que si no cuenta conmigo no va a poder salir adelante, pero tengo que ser sincero. Lo ideal sería que yo siempre esté dispuesto a hacer el bien, lo ideal sería que yo siempre pueda estar al servicio de los demás, pero también somos seres humanos y a veces nos pasa que nos encontramos limitados nosotros mismos. Entonces poder reconocer esa limitación, poder decirle, mira, no, la verdad que hasta acá llego, no puedo, no me comprometo a más. Sí, a mí me costó muchas veces decir que no cuando me pedían, tenés que servir acá, tenés que hacer allá, te necesito para esto. Pero aprendí que yo no soy Dios, Dios hay uno solo. Y a veces hay que saber decir que no, para ganar tranquilidad, para tener paz y para que el otro también te respete, para que el otro entienda que vos sos un ser humano, no sos una máquina y no tenés la obligación de estar siempre de pie o siempre ahí a la par. Hay cargas que son individuales, ¿sí? Son para que las lleve cada uno y no siempre estar apoyándose en el otro. Entonces hay personas que tienen por costumbre decir, bueno, yo sé que total el otro mañana me va a ayudar y se relaja y hoy dice la Biblia, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces, ¿por qué vamos a dejar para mañana y mañana le vamos a estar pidiendo al otro y poniendo una carga al otro que no era del otro? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros somos transparentes con nosotros mismos, somos transparentes con Dios, nos va a ir bien. Y si somos transparentes con nuestros semejantes, porque a la hora de necesitar una ayuda, el otro va a estar dispuesto, porque sabe que vos sos íntegro, que vos no estás abusando de los demás. Lo que debemos hacer es ganarnos la fama de ser personas de palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que la gente confíe plenamente en lo que hemos prometido, sabiendo que no les vamos a quedar mal y que no vamos a inventar disculpas a último momento. Saben que muchas veces yo confío en gente y a último momento, no, pastor, sabe que no pude llegar. Pero durante toda la semana era un sí rotundo, era no te voy a fallar, quédate tranquilo, dormí sin frazada, y al último momento surge algo, ¿no es cierto? Puede pasar, pero cuando eso surge reiteradas veces, uno ya deja de creer, o deja de esperar en la otra persona. Y qué triste, ¿no? Es que cuando vos digas la verdad después no te crean, porque a veces pasa, que uno a veces dice la verdad y ya no te creen. Entonces, lo mejor es ser íntegro delante de Dios, delante de las personas y íntegro con uno mismo para poder estar tranquilo. Amén. Sin que nadie nos pueda apuntar, sin que nadie nos tenga que recriminar nada, sin que Dios mismo nos esté diciendo fallaste, me hiciste esto, me prometiste, te esperé y no viniste. Si cuántas veces el Señor dice, vos me prometiste tal cosa, ¿te acordás? Que si yo te bendecía, vos me ibas a dar tal cosa, que si yo te daba para la casa, vos ibas a venir a agradecerme. ¿Cuántas veces prometemos en vano? ¿Cuántas veces le decimos y después decimos, bueno, pero no era tan así, no tengo obligación, lo dije por decir? Pero Dios toma nota de esas habladurías, de esas cosas que salen de nuestra boca. Entonces si nosotros decimos que vamos a hacer algo, hagámoslo por integridad, hagámoslo por amor a Dios y por amor al prójimo. Porque es precisamente en la oscuridad de su cultura donde su luz de integridad debe brillar. Porque uno dice a veces, sí, porque dice total, en mi barrio o en mi familia son todos iguales, ¿no? Y dice, pero en mi país nadie cumple su palabra y la gente queda mal. Entonces, sí, porque el presidente es un mentiroso, porque todos los asesores mienten, porque los diputados también cambiaron las leyes. Yo voy a ser igual que ellos por eso. Ellos se van a ir al infierno. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero algo diferente. Ahora necesitamos ser diferente para poder alcanzarlo. Entonces, si tu país está mal, lo que te toca es orar por tu país. Orar por los dirigentes, orar por los gobiernos, orar por las personas que votaron ese gobierno, para que puedan tener luz, para que puedan tener discernimiento, ¿sí? Porque si nos conformamos con eso, caemos todos en la misma bolsa. Jesús
fue a traer división. Vino a confrontar a las familias, a confrontar a la religión, a confrontar con el gobierno, pero sin embargo él se sujetó a las leyes. Él dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y él nunca dijo un sí que no fuera verdadero. Siempre que él dio un sí, lo cumplió. Y cuando dijo no, fue un no. Vamos a seguir un cachito más, dice, porque es lo que arguyen algunos. Sin embargo, para un cristiano, esa no debe ser una disculpa, no hay una opción, ¿sí? Porque es precisamente en la oscuridad de su cultura donde su luz debe brillar la integridad, o sea, donde todo está mal, donde todo es pecado, donde todo es abominación a Dios. Justamente Dios nos puso para brillar, para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Te das cuenta por qué es tan importante tu testimonio? Tan importante tu sí verdadero. Porque hay gente que va a estar confiando. A veces puede llegar a ser su último recurso, confiar en un cristiano. En más de una oportunidad vamos a ver que la gente llega a Dios como último recurso y te va a usar a vos para que puedan llegar. Entonces es una cadena fundamental que nosotros no debemos dejar que se corte, que ellos puedan llegar por amor a Dios, pero también por la integridad de sus hijos, porque no hemos jurado en vano, porque lo que hablamos lo cumplimos, y si nos comprometimos a orar por ellos, hagámoslo de corazón. Si dijimos que a las 3 de la tarde estaríamos en un lugar, lleguemos a las 3, no a las 3:05, ¿sí? A veces uno piensa que por 5 minutos no hay problema, por 5 minutos tanto problema vamos a hacer, pero si todos piensan de la misma manera, todos llegarían tarde, y algunos no serían 5, sino ya serían 10 minutos, y ahí ya se empieza a hacer una bola, ¿no es cierto? Se empieza a desconfigurar lo que nosotros estábamos planeando a un horario puntual. Por ejemplo, si yo digo que voy a estar hoy transmitiendo a las 6 de la tarde y de repente son las 6:15 y estuviste sentado esperándome y yo no aparecí y no avisé, la segunda vez yo no voy a esperar que me estén ahí justamente esperando ustedes, porque yo no cumplí con mi palabra. Entonces es mi obligación estar hoy transmitiendo, porque yo es a eso a lo que me comprometí, primero con Dios y después con mis hermanos, a enseñar la palabra cada lunes y cada viernes. Si hoy yo no podía a las 10 de la noche, como siempre lo pactamos, estoy de antemano acelerando esto y adelantándome para que hoy mismo lo puedas estar viendo, y aún más temprano que a las 10 de la noche. Dios sabe por qué y para qué. Los que están ahí siguiéndonos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Maxi Vázquez, Dios te bendiga, y le doy gracias a Dios porque me da esta oportunidad. Quizás no lo esperabas, quizás es el momento justo que tenías para ver, para escuchar, y Dios sabe cómo hace las cosas. Seamos puntuales, en eso nosotros vamos a ser verdaderos. La gente va a entender que si cumplimos con una promesa tan sencilla como ser puntuales, vamos a cumplir con otras cosas más. ¿Sí? En un trabajo, por ejemplo, es muy importante. Ahora, en eso cumplimos, ¿por qué? Porque nos pagan. Estamos obligados a cumplir. Y aún así todo, a muchos que le pagan no son cumplidores con su trabajo. Y el Señor dice, haced para el mundo como si fuera que lo haces para mí. Cumplí a tu patrón, a tu amo, como si fuera que lo haces para mí. Entonces, ¿por qué? Porque a través tuyo estás honrando a Dios con tus acciones. Inclusive, tómate por norma llegar temprano. Ser el primero en estar en el lugar. Que los patrones, los jefes puedan ver en vos un buen ánimo. Que puedan ver en vos verdaderas ganas e intenciones de crecimiento. Y te van a reconocer. Y vas a ser de buen testimonio porque sos cristiano. Amén. No importa si otros te resistan, si a otros no les guste, ya va a ser un tema de ellos. No va a ser un problema que tenga que ver con vos. Si dijimos que pagaríamos una cuenta el 5 del próximo mes, no esperemos a que el día 7 nos estén llamando a cobrar. Si dijimos que era el 5, será el 5, y si no, tendríamos que avisar, ¿sí? Esa es la forma. Poder decir, levantar el teléfono y decir, mira, me atraso 2 días, te pido disculpas, pero siempre ser transparente, ¿sí?
Mientras que esté en nosotros hacer el bien, el Señor nos va a bendecir. No esperemos a que el día 7 nos estén llamando. Ya basta de viejos resabios que hacen quedar mal al Evangelio de Cristo. Ya basta de que por irresponsabilidades se pierdan negocios, se produzcan despidos o se dejen una pésima reputación y luego se le eche la culpa al diablo por las desgracias. Mostremos integridad. Muchas veces nosotros decimos, sí, porque el diablo me puso la traba, porque el diablo me hizo esto. Y si le ponemos el micrófono al diablo, el diablo va a decir, no, pero discúlpame, él hizo todo mal. Él tenía la bendición de Dios y él no la supo cuidar. Entonces yo aproveché y tomé lo que me corresponde, porque tiene un poder legal, porque nosotros le dimos ese poder. Entonces, a veces no sabemos lo que queremos. Pedimos la bendición y cuando la bendición viene a nuestra vida, no la sabemos cuidar, la desperdiciamos. ¿Sí? Por eso es importante que si hay un compromiso tuyo con Dios, que tu sí sea sí. Si hay un compromiso con las personas, si le dijiste a tal hora presentate. Si le dijiste voy a pagarte el día 10 o el día 9, trata de cumplir. Porque en todo lo que hagas, dale la gloria a Dios, para que Él te bendiga. Amén. Quiero compartir un poquito más la palabra en Santiago. Gloria al Señor. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 12. Un texto muy conocido. Dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. ¿Sí? Como leíamos antes en Mateo 5:33. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Es lo que te decía recién. A veces con nuestra propia boca nos condenamos, nos maldecimos o nos bendecimos. Prometemos hacer cosas y no las podemos cumplir. ¿Sí? Para cerrar, quiero, compartir Mateo 16, Mateo versículo 16, el versículo 21, capítulo 16, versículo 21. Vamos a terminar con esta lectura bíblica. Es muy importante para poder entender lo que Dios quiere de tu vida. Gloria a Dios. Así como, a Pedro el Señor le tuvo que cerrar la boca. Ayer estaba mirando la película del apóstol Pedro y es muy triste, muy desgarrador ver el sufrimiento que él tuvo que pasar por amor a Dios. Él le había prometido a Dios no dejarlo nunca ni aunque tuviera que dar su vida. Y el Señor le dijo, Pedro, y le puso la manito en el hombro y le dijo, Pedro, esta noche antes que cante el gallo 3 veces me vas a negar, 3 veces me vas a negar. Y Pedro le dijo, no Señor, aunque tenga que morir yo no te dejaré. Y se cumplió lo que el Señor Jesús le dijo. Entonces tenemos ya, historias narradas, tenemos evidencia bíblica sobre que el hombre es engañoso, el corazón del hombre es mentiroso, el corazón del hombre se engaña a sí mismo. A veces promete cosas que después no puede cumplir. Y a veces cree hacer las cosas bien cuando en realidad las está haciendo mal. Dice la Biblia también que a veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que el final de nuestro camino es camino de muerte. A veces creemos que vamos en buen camino y sin embargo estamos errando. Y mirá lo que dice Mateo 16, versículo 21 hasta el 27. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor les estaba revelando el plan de Dios. ¿Sí? Estaba abriéndose a sus discípulos contando a qué había venido Él, cuál era el plan y el proyecto redentor. ¿Sí? ¿Y a quién se lo confesó? A sus discípulos, los que ya hacían 3 años que caminaban con Él. 3 años.
discipulándolos, enseñándolos, mostrándole prodigios, milagros y maravillas. Aún ellos mismos haciendo milagros en nombre de Jesús. Pero eran tan incrédulos, tan duros de cabeza, de cerviz, como dice la palabra, y me voy a remitir exactamente a Pedro. El versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, se lo llevó a Jesús aparte, comenzó a reconvenirle. Le comenzó a decir: pará, ¿qué estás diciendo, Jesús? ¿Qué es lo que pensás hacer? Como si él tuviera, no sé, autoridad sobre Jesús, como si él pudiera decidir algo sobre Jesús y sobre Dios, que ya había determinado lo que iba a suceder. Y no era la primera vez que él escuchaba o que él sabía que Jesús iba a tener que morir y que iba a resucitar. Pero aún así, en su pensamiento, en su bondad mentirosa, diciendo: Señor, ten compasión de ti, apiádate de ti un poquito. ¿Qué sentido tiene que des tu vida por esta gente? En ninguna manera esto te acontezca, de ninguna manera, dijo. Fíjense cómo estaba su pensamiento, estaba entenebrecido. Cuando el Señor había dado una orden, él dijo: de ninguna manera esto te acontezca. El propio discípulo de Jesús. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es tremenda esta palabra, es durísima. Yo me imagino el dolor que habrá sentido Pedro en su corazón, porque él no lo hacía de maldad. Él lo hacía por acobacharse con Jesús, por quererlo para él, para su tiempo, para su gente, pero él estaba determinando una maldición generacional eterna con las palabras que él soltó. Y el Señor vio la intención en su corazón y dijo: esto es del diablo. ¿Cuántas veces hay hermanos en la iglesia que uno los ve y parecen que son de gran bendición y traen las mejores ofrendas y son los más bonitos y todo el adorno, pero cuando vamos al bife, ¿no? Cuando el Señor nos dice lo que hay que hacer, es como que nos confrontan, como que vienen en contra del pastorado, como que vienen en contra de la iglesia y quieren cambiar la verdad, quieren cambiar las cosas. Y uno ahí discierne que esto viene del enemigo. Porque el Señor dice que también está la congregación de Satanás, que muchos van a congregar, que muchos van a venir a la iglesia, que el diablo se sienta en la primer fila, que él conoce la palabra de memoria. Y obviamente va a usar a aquellos que están débiles, a aquellos que tienen un sí falso, a aquellos que su sí no es un sí. Entonces tené cuidado para que Satanás no te use, para que no caigas en su trampa. Mirá Pedro, yo vi la película y te animo a que la veas. El sufrimiento que él tuvo que pasar los últimos años de su vida y cómo termina su ministerio, él pidiendo ser crucificado cabeza abajo porque no era digno de morir igual que Cristo. Sí, terminó cumpliendo con lo que él decía, pero en un momento flaqueó, en un momento tuvo temor en su corazón, porque su corazón era engañoso. Pero no era que él no quería servir a Dios, que no quería amar al Señor. Sí, lo terminó cumpliendo en su vida, porque vino sobre él el Espíritu Santo, porque el Señor tuvo misericordia a pesar de sus errores. Y él fue autor de un gran avivamiento en ese tiempo. Sí, se convertían miles en una prédica de Pedro. Así que mirá hasta dónde podemos llegar a pesar de nuestros errores. Cuánto más si nosotros reconocemos nuestra debilidad, si nosotros nos ponemos en la mano de Dios y si nuestro sí es un sí verdadero. Gloria a Dios. Dice entonces el versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso es lo que más nos cuesta, negarnos a nosotros mismos. Pero hoy no puedo. Mañana te prometo que estoy ahí. Y mañana nos surge otra cosa y no nos queremos negar a nosotros mismos, porque eso que nos surge nos agrada, eso que nos surge nos gusta.
Entonces estamos dejando las cosas de Dios para ver las cosas de los hombres, como le dijo Jesús a Pedro. No estás viendo las cosas del reino, por eso no te negás a vos mismo. Estás viendo las cosas de los hombres, por eso prometés y no cumplís, porque ni siquiera sabés a quién estás sirviendo. Si tuvieras discernimiento, si tuvieras dimensión de lo que podés hacer con un sí verdadero, ¿cuántas almas se salvarían? ¿Cuántas almas llegarían a los pies de Cristo? Porque el Señor dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque no todos tienen un sí verdadero. Acá te dejo esta clave para que estés meditando. Si querés ser parte de este avivamiento que el Señor va a mandar sobre la tierra, empezá a decirle, sí Señor, de verdad te lo digo, sí, te voy a cumplir, te voy a ser fiel, me voy a comprometer de verdad. Y si no, te voy a decir que no puedo, que en esto no te voy a poder cumplir. Aún cuando digas que no, Dios te va a valorar. Porque ¿sabes qué? Cuando yo le dije que no al Señor y me llamó al pastorado, yo le dije que no, que yo no era capaz, que yo no era digno de ministrar la palabra. Y el Señor me dijo, no depende de vos, depende de mí. Yo te capacito. No es tu sabiduría la que me importa, es tu corazón dispuesto. Y si no, voy a buscar a otro, dijo el Señor. Cuando me dijo esas palabras, mi corazón se partió. Mi corazón se abrió y le dije, heme aquí, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Siervo inútil soy, pero te quiero servir de todo corazón. Que este sí pueda ser un sí verdadero, que pueda llenarte de victoria, que puedas recibir de Dios los mejores regalos, las mejores bendiciones. Sabemos que vendrán aflicciones, sabemos que van a venir pruebas, pero el Señor dice, confía en mí porque yo vencí al mundo. ¿Y sabes qué? Si estás sin Dios, las aflicciones van a venir igual, y no vas a saber cómo resolverlas. Así que te animo a que no des un paso atrás, a que no mires al costado, aunque lo busques al Señor y le digas, heme aquí. Sí, Señor, te digo que sí, aquí estoy. Que ese sí sea verdadero, que Dios pueda transformar tu vida. Le doy gracias al Señor por esta hermosa palabra, porque este sí afirmativo, este sí verdadero, nos transforma, nos lleva a otra dimensión espiritual, y en este tiempo que se viene lo vamos a necesitar. El Señor dijo que a los tibios los va a vomitar de su boca, y en este tiempo el amor de muchos se enfriará. No permitas que eso te suceda. Hoy el Señor está permitiendo que hablemos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Por eso el Señor quiere que enseñemos la palabra. Lo hacemos con todo nuestro corazón. Que el Señor te bendiga, que el Señor te use, que el Señor te guarde. Amén. Gracias te doy, Padre, por esta oportunidad que me has dado en este día de poder ser de bendición a mis hermanos. Señor, usa la vida de cada uno de ellos así como usas la mía. Que podamos entre nosotros orar los unos por los otros, que podamos bendecirnos, que podamos crecer en tu palabra. Y Señor, si a veces fallamos, te pedimos perdón. Que podamos levantarnos los unos a los otros, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu gloria sea eterna y tú te manifiestes en todo tu esplendor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y nos vamos a estar viendo nuevamente el próximo viernes. Después tenemos las actividades de la iglesia, del Ministerio Nuevo Tiempo. El miércoles tenemos oración. La pastora Nancy mañana va a estar dando enseñanza a las mujeres. Si te querés agregar, puedes mandar tu nota y puedes agregarte. Te vamos a estar involucrando en la reunión, en la enseñanza. Los miércoles tenemos oración, los jueves culto de adoración, viernes la enseñanza con el pastor nuevamente y el sábado otra vez culto de alabanza, ¿sí? Con danza, con júbilo. Lo estamos haciendo ya presencial, gracias al Señor. Ayer fue la primera reunión de adoración, la hemos pasado muy bien, hemos sentido su presencia. Sabe que en un momento el frío se fue y vino el fuego del Espíritu Santo, y este sábado queremos volver a transmitir el jueves. Así que te invitamos a las 19:30 en el culto, el Clavel 5020, esquina Avenida Libertador. Que Dios te bendiga y te guarde y no dejes de congregarte.
Chao, bendiciones.